Hoy quería hablar sobre algo que repito cada vez que tengo una oportunidad, básicamente, con distintas personas que me encuentro y hasta a mí mismo me lo repito casi a diario, realmente. Y es que somos creación pura en cuanto y creamos con nuestras acciones y con nuestro lenguaje. Creamos tomando acción y creamos también eligiendo cómo reaccionar ante los eventos que suceden en nuestra vida. Pero puntualmente quería hablar sobre la creación eh, mediante el lenguaje. Y es que todos tenemos creencias tanto limitantes como posibilitadoras en nuestra vida. O sea, nuestra realidad está formada de creencias de cómo es el mundo, de cómo funcionan las cosas, de cómo tienen que ser, de cómo deberían, basadas en nuestra experiencia, basadas en la experiencia de otros. Pero al fin y al cabo, digamos, somos nosotros mismos los que vamos construyendo, muchas veces, bueno, por estímulos sociales y demás, y familiares, o influencias, digamos, externas. Pero al fin y al cabo, somos siempre nosotros los que tenemos esa capacidad de elegir y tenemos esa capacidad de ver la realidad de otra manera. Y puntualmente quería hablar sobre lo que es el lenguaje, sobre lo que son las creencias limitantes, digamos, y cómo qué tan poderosas son, ¿no? O sea, y cómo definen realmente nuestra realidad. Por ejemplo, si yo estoy diciendo algo que yo decía hasta hace unos años, constantemente, sin haberme dado cuenta, me decía, por ejemplo, soy un desastre con el dinero. Y, o sea, no lo sé manejar, no me sale, no soy bueno teniendo como mis finanzas y demás. Y es algo que yo no me daba cuenta que lo decía. O sea, lo decía y es como, bueno, sí, es que la verdad es que no soy buena y punto. Y lo tomaba como si fuese un hecho y ya está. Lo que no me daba cuenta es que realmente en la medida que yo lo decía, lo estaba creando y también estaba creando las acciones que demostraban y creaban evidencia de que esa creencia era verdad. Hay una frase muy famosa de Henry Ford que dice, tanto si crees que podés como si no podés, tenés razón. Y es muy cierto, digamos, o sea, en este caso, por ejemplo, de, del manejo de dinero, de esa creencia de, por ejemplo, no soy bueno manejando el dinero, lo que hacía era, no sé, me quedaba sin plata, por ejemplo, o no llegaba a fin de mes, o después no tenía ahorros, y es como que cada vez que veía un resultado que yo consideraba como negativo, me justificaba diciendo, bueno, es que no soy bueno con esto. Entonces, eso se transformaba en una evidencia que justificaba esa creencia y que la hacía más verdad y que la hacía más grande y a medida que pasaban los años lo hacía eso, una verdad como absoluta, una verdad que no lo podía cuestionar, una verdad que está ahí, mirá los hechos, ¿no? Yo lo que no me había dado cuenta era que sin querer tenía esta creencia de forma inconsciente y la estaba tomando como una verdad y estaba creando todo mi mundo alrededor, va, relacionado con esa creencia, este, estaba creando todo mi mundo alrededor. Ay, espera, me fui. ¡Ah! Espera, se me fue. Lo que no me daba cuenta era que estaba creando mi realidad, digamos, mirando con esos lentes, ¿no? Mirando con esos lentes de yo no puedo gestionar bien mi dinero, no lo sé hacer, me faltan los recursos, no sé cómo, no puedo. Y así pasa con un montón de otras creencias. Por ejemplo, no me puedo tomar más vacaciones, no puedo cobrar más, no puedo tener un salario más alto, no valoran mi trabajo, eh, no puedo decir que no. Eh, bueno, llamarle, digamos, las creencias, o sea, cada uno tiene sus creencias y cada uno genera, digamos, y crea su mundo en base a eso. Cada uno
todos tenemos, o sea, yo también, obviamente, todo el mundo, y en la medida que vas trascendiendo una, va apareciendo otra, y va apareciendo otra. En la medida que te mantengas consciente, en la medida que puedas seguir trabajando y decidas trabajar en vos. El punto es que no es fácil cambiar esa creencia, pero tampoco es imposible. Pero lo importante es eso, que no es imposible. O sea, si vos pensás que es imposible cambiarla, entonces, volviendo a lo que decía, esa empieza a ser una creencia limitante y justamente se transforma en es imposible cambiarlo. Bien. Entonces, desde el momento que vos decís, yo puedo cambiar esta forma de pensar, yo quiero cambiar esta forma de pensar, yo necesito, porque necesito como estar mejor, necesito salir de esta situación y puedo hacer algo distinto, entonces empezamos a pensar en posibilidades. No quiere decir que sea inmediato, no quiere decir que sea fácil, pero el punto es pensar de que hay una posibilidad de que eso pueda cambiar. Si no pensamos que existe esa posibilidad siquiera diminuta de que eso puede llegar a cambiar, entonces siempre va a seguir igual. Siempre va a seguir igual y vas a estar esperando que eventualmente te caiga un ángel y te solucione ese inconveniente, ¿no? Con el tema del dinero, bueno, eventualmente, no sé, voy a pegar justo con un trabajo que genere más dinero, por ejemplo, lo cual es algo totalmente poco probable si yo no tengo el mindset, no tengo la mentalidad de que mi trabajo vale más. No lo voy a crear, no lo voy a crear, no voy a crear esa posibilidad, porque yo voy a pensar de que mi trabajo no vale tanto y me voy a quedar en un trabajo en el que no me valoran o voy a seguir aceptando propuestas en las que no siento que mi trabajo vale, porque justamente pienso eso. De nuevo, o sea, creo que cada cual, todos tenemos nuestros desafíos y nuestras creencias que nos posibilitan, que nos abren puertas y que nos cierran puertas. El punto es que vos podés, cada uno de nosotros, o sea, puede elegir, elegir salir de ese lugar, por más imposible que parezca. Ese imposible primero está en nuestra mente. Nosotros creamos esa imposibilidad en el momento que ponemos en duda ese imposible. ¿Es realmente imposible? ¿O hay algo que yo no estoy queriendo ver? Entonces, ese es un primer paso. Después pasa a, es muy difícil. Y está bien. Nadie dice que puede ser, para algunos les resultará más fácil y otros más difícil. No hay drama. El punto es difícil, ya empieza a sonar como, ok, entonces existe una puta posibilidad de que hagas ese cambio. Y el hecho de que sea difícil, está bien, es algo que está en el camino, pero existe una posibilidad. Y el tema es buscarla, y esa posibilidad está en nosotros, no está afuera. Esa posibilidad está en la manera que elegimos pensar nuestra realidad, en la medida que elegimos decidir cambiar cómo pensamos y expandir nuestra mente, expandir justamente nuestra realidad. Ahora, lo que pasa es que no es fácil. Eh, no es fácil salir porque justamente tal vez estamos acostumbrados y tal vez pensar de esa manera nos trajo, de alguna manera nos trajo como beneficios que es difícil ver. Esto es muy... no es fácil verlo, pero todas las creencias que tenemos, sean limitantes o no, o sea, nosotros tomamos de las decisiones que nos llevaron a este lugar, ¿bien? Y el hecho de estar en este lugar hace que nuestra vida sea de X manera, ya sea que estés puteando todos los días, que trabajes un montón, que cobres poco, que sientas que no te valoren, no importa. O sea, no importa la realidad que tengas, es algo que eventualmente
nos podemos acostumbrar a eso. Entonces romper eso significa también salir de esa zona de confort, que vale la aclaración, la zona de confort no quiere decir que uno esté cómodo, sino es lo que para uno es conocido. O sea, si es conocido para vos estar yendo al trabajo y estar puteando por el tráfico todos los días, esa es tu zona de confort, es putear. O sea, es eso. Por más que vos digas, no, pero la paso mal. Sí, ya sé que la pasas mal, pero tampoco haces nada para cambiarlo y seguís con esa angustia y puteando a todo el mundo y puteándote a vos mismo y puteando por el trabajo que tenés y puteando porque te queda lejos y bla, bla, bla. O sea, es lo mismo, es lo mismo. Esa es la zona de confort. Entonces, volviendo a lo que decía, el hecho de tomar una decisión para salir, que genere un cambio, significa romper ese status quo, romper esa zona de confort, y eso es extremadamente incómodo, y más si no estás acostumbrado a hacerlo. Es muy incómodo. Entonces, muchas veces te vas a resistir a hacer ese cambio porque justamente por esa incomodidad que trae. Y trae, o sea, por ejemplo, si yo me digo constantemente, estoy cobrando poco, ¿no? Y no me pueden pagar más, o no puedo generar más dinero, y estoy totalmente como encerrado, mi mente está pensando así, no puedo generar más dinero, es una realidad en la que voy a crear, en la que me voy a sentir encerrado, pero en la que también me va a dejar como en ese lugar de víctima, de, uy, pobre de mí, no puedo hacer nada, me gustaría que salgan las cosas distintas, pero no me sale. No estoy, tampoco pido ayuda, tampoco trato de buscar otros trabajos. Es como que me deja en el mismo lugar, en un lugar que es un lugar de mierda tal vez, pero es un lugar conocido, ¿no? Salir de ese lugar conocido, por más que sea un lugar de mierda, va a generar mucha resistencia. Entonces, por eso es que cuesta tanto plantearse ese tipo de preguntas y siquiera dar esa posibilidad de que lo podemos cambiar, porque muchas veces nos cuesta aceptar esa verdad, nos cuesta aceptar la verdad de que realmente sí podemos cambiar nuestra forma de pensar y realmente sí podemos crear nueva evidencia que refleje una nueva realidad, que refleje una nueva creencia, que nos dé más posibilidades. Cuesta un huevo de trabajo y aceptar de que eso es posible, de que es verdad, justamente tiene un costo muy alto, porque implicaría aceptar de que el poder está en tus manos y que no está en esa situación que vos decís que te está pasando. Bueno, volviendo justamente a lo que decía al inicio, somos creación pura y esto es nada más como un mínimo ejemplo de cómo creamos en base a nuestro lenguaje y nuestras acciones y cómo vamos creando la evidencia necesaria para justificar esa creencia que tenemos, ya sea que nos posibilite y nos abra caminos o nos limite, pero también el poder que tenemos de elegir de qué lado quedarnos y la incomodidad que surge eh, por querer como desafiar ese sistema de creencias que es lo que mantiene toda nuestra realidad en el mismo lugar, ¿no? En el momento que lo desafiamos, toda esa estructura que armamos se puede empezar a caer y eso genera un montón de cagazo. Así que no todo el mundo está preparado y lo entiendo y yo tampoco lo estaba hace un tiempo, digamos, cuando empecé a pensar de esta manera, me di cuenta cuánta resistencia interna tenía para cambiar. Y es algo que se puede ejercitar, es algo que es un ejercicio constante y yo de hecho lo sigo haciendo constantemente. Eh, y todas las personas tienen la posibilidad de hacerlo, todos tenemos la posibilidad de hacerlo, de crear nuestra realidad en cada momento, en cada decisión que tomamos, en cada acción, en cada creencia que elegimos creer.
Este es mi mensaje de hoy.